seguir desarrollando este tema que hemos estado tocando, hermano, en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 11 hemos estado desarrollando, y fíjese que es extraordinario cómo el Señor mismo se propicia el ambiente, cómo Dios se propicia a sí mismo la enseñanza, solamente para que nosotros nos demos cuenta, hermano, que Él es un Dios vivo. Amén. Y que no puede ni debe existir ninguna duda en nuestros corazones. Y aun cuando el enemigo quiera atacarnos por ese lado, sabemos que nuestro corazón, hermano, está definitivamente anclado en el Señor. Amén. Y debemos de seguir en ello. Yo quiero desarrollar hoy una parte que quizá algunas veces no la hemos, o muchas veces más bien no lo hemos tratado como se debe, pero yo creo que el Señor propició este tiempo para que nosotros nos demos cuenta de algo extraordinario, lo cual quiero platicar con usted en esta noche. Hemos estado hablando sobre los portadores de la fe. Lo platicamos el domingo pasado, el viernes pasado, y hoy quiero continuar. Lo único es que tal vez quisiera definir esta tercera parte con un nuevo título. Gracias, con un nuevo título, aunque yo le puse a un ladito, ¿verdad? Portadores de Fe 3, pero le voy a titular en esta noche: La ofrenda me define. Así que quisiera que usted dijera conmigo: la ofrenda me define. Ok. Ya alguno se agarró la billetera, otro se agarró la cabeza, pensando tal vez que voy a pedir una ofrenda, y la verdad es que no, ¿verdad? No me dedico a eso, no me dedico a pedir ofrendas, ¿verdad? Cuando no es el tiempo. Yo creo que hay un tiempo para cada cosa, a menos que el Señor propicie algo distinto, entonces se haría, pero quiero llevarlo a usted, hermano, a que podamos entender cómo es y qué peso tiene la ofrenda, y cómo la ofrenda define a la gente. A veces o muchas veces la gente piensa, y de hecho yo creo que hemos estado, después de entender esto, hemos estado un poco alejados, si no un poco bastante, ¿verdad? Alejados de cómo verdaderamente nosotros deberíamos de estar ofrendando a la hora de hacerlo, digamos, materialmente, lo que usted trae. Pero tal vez otra de las cosas es que hemos estado como un poco alejados también de cómo debemos de presentar nuestra ofrenda siendo nosotros la misma, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlo una vez más. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, y hoy vamos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu, a desarrollar el verso 4, que tiene muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Hemos estado viendo poco a poco cada uno de los versículos, hermano. Imagínese si así agarráramos la palabra, y tenemos para toda la vida estar estudiando verso por verso. Pero es importante porque creo que nosotros debemos de entender, si llegamos a entender y llegamos a practicar las cosas que hemos entendido tal cual deben de ser y tal cual verdaderamente el Espíritu nos enseña, entonces tendríamos una calidad de vida espiritual, hermano, extraordinaria. Y nosotros podríamos incluso hacer uso más frecuentemente de las cosas de la eternidad, es decir, de la vida venidera, del reino venidero. Porque hay muchos poderes que nosotros desconocemos del reino venidero.
Y de hecho el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Y dice que nosotros deberíamos de echar mano de esa vida eterna. ¿Cómo echamos mano de algo si no conocemos aquel algo, verdad? Si no entendemos cómo echar mano de aquello. Eso es algo así como, por ejemplo, si usted tiene ¿cuántos de aquí no saben manejar moto? ¿Cuántos no saben manejar moto? Motocicleta. Motorcycle, pues, para que me entienda. Ok. ¿Cuántos no saben? Déjenme su mano levantada. Va. Ahora, ¿cuántos sí saben operar una motocicleta? Mire, hay otros, pero no las que son automáticas, no, las que llevan cambios, ¿verdad? Ok, yo espero que de esa sea, porque las otras cualquiera se sube y la agarra y se va, ¿verdad? Bueno, no cualquiera pues, pero creo que sería más fácil para los que no sabemos operar una con velocidades. Pero imagínense que un día llega alguien con usted que no sabe y le regala una moto de aquellas, una Harley Davidson así, de esas que valen $20,000, $30,000, ¿verdad? Le dice, hermano, tengo en mi corazón, aquí están las llaves y aquí está la moto y se la regalo, que Dios lo bendiga, ahí nos vemos, y se va. Y usted, hermano, dice, qué nave, qué moto, qué belleza, cuánto valdrá esta cosa. Y usted se sube y hace, ¿verdad? Pero solo eso. Porque desconoce completamente de qué se trata. No sabe ni siquiera dónde arrancarlas, porque esas creo que no se arrancan de patadas, sino se tienen su propio starter, ¿verdad? Entonces, hermano, y ahí está el hermano emocionado, y qué bonito, y le toma fotos, lo pone en el Facebook, y ya no sabe ni qué hacer. Hasta que alguien le pregunta, ¿y me podés llevar? Y ahí se va a dar cuenta y va a despertar y va a decir, pero no sé cómo. Porque no sé manejarla. No sé de qué se trata. Solo sé que está bonita. Entonces muchas veces nosotros, hermano, las cosas de la fe, las cosas de la palabra las tenemos como, wow, qué sorprendente, qué bonito, qué tema, qué exposición de la palabra, todo lo que dijo. Habló de seres extraterrestres, habló de lunas, habló de qué sé yo, de los cuernos, habló de las 7 esferas, habló de los vigilantes, de no sé quién, de no sé cuánto, habló de un montón de cosas, pero de todo eso solo lo tenemos como esa moto que está ahí. Y se ve bonito, y qué bonito hablarlo, y qué bonito decirlo. Y fue extraordinario, pero nada más. Y no sabemos qué hacer con aquello. Y no sabemos hacia dónde debe de dirigirse. Entonces, no es que sea malo que nosotros, hermano, lo escuchemos, ni que nos admiremos de la palabra en ese sentido. Está bien, admírese de ello. Y tómela para su vida. Y si usted, hermano, la está embebiendo, la está bebiendo, qué lindo. Pero ¿sabe una cosa? Es más importante todavía que nosotros sepamos qué hacer con aquello que tenemos. Y que porque entonces la vamos a disfrutar aún más. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermano, la palabra del Señor nos habla a nosotros que por medio de la fe es que nosotros llegamos a ser justificados. ¿Verdad que sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Y entonces yo me doy cuenta que aquí, en toda esta galería de la fe, como le llaman al capítulo 11, muchos estudiosos, muchas personas le llaman la galería de la fe, me doy cuenta, hermano, que cada parte que se desarrolla de esa fe ahí, o que deberíamos de desarrollar en esa fe, nos lleva a nosotros a disfrutar de la moto, a disfrutar de ese conocimiento, en un entender la palabra, y que además de eso nos va a llevar a nosotros, hermano, a vivir la palabra.
Porque cuando vivimos la palabra, hacemos que los poderes de la vida eterna desciendan sobre nosotros y tengamos un encuentro con esa vida eterna. Entonces, porque cuando usted se da cuenta, por ejemplo, los discípulos, hermano, empezaron a oír de Cristo las cosas extraordinarias que Él hablaba, pero entonces llegó el momento en el que ellos ya no quisieron solo oír de Él, sino estar con Él y practicar las cosas que Él mismo los envió a hacer. Y dice la palabra que envió de 2 en 2 y regresaron felices porque le decían: Señor, en tu nombre, lo que tú nos has enseñado en tu nombre, Señor, los demonios se sujetan y las personas son sanas. Y entonces dice la palabra que Él se gozó, el Señor se gozó, de tal manera que saltando y dando vueltas, hermano, se regocijó, dice la Escritura, pero usted cuando lo busca se va a dar cuenta que dice que ese regocijo fue que se levantó, brincaba y daba vueltas de lo contento. Y entonces expresó el Señor y dijo: Padre, yo te doy gracias porque estas cosas no se las revelaste a los sabios del universo, sino se las diste a estos pequeños, para que las disfrutaran, para que las vivieran. Entonces, hermano, nosotros tenemos algo extraordinario que se llama fe. Ahora, para vivirla es que necesitamos nosotros la fe. Para disfrutarla, es para eso que nos la dejaron, la fe. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a obtener fe según la misma Biblia? Oyendo la palabra del Señor. Ahora, la fe llega a nuestra vida por medio de oír. Pero la fe también tiene obras. Porque eso es lo que complementa, hermano, el libro de Santiago. Al hablar y decir que la fe sin obras es una fe muerta. Es como un cuerpo que no tiene espíritu. Entonces está muerto. Así que nosotros necesitamos entonces, hermano amado, empezar a vivir las obras de la fe. ¿Para qué? Para que entonces venga sobre nosotros el poder de esa obra. Porque fíjese que la Biblia dice que las obras que se hicieron, las bendiciones de las obras, van a seguir con nosotros por la eternidad. Entonces nosotros, hermano, debemos de alcanzar a desarrollar las obras de la fe. Para desarrollar entonces las obras de la fe, nosotros vamos a analizar a cada uno de esos hombres que nos dejaron una clave, nos dejaron una llave, si usted quiere llamarle así, nos abrieron el panorama para decirnos a nosotros: si ustedes usan esta fe que han estado oyendo por tal vez mucho tiempo, entonces van a recibir estas bendiciones sobre sus vidas. Y yo quiero entonces continuar, y ya que tiene Hebreos capítulo 11, verso 4, vamos a leerlo, y vamos en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu, yo le pido al Señor que nos ayude para poderlo desarrollar y entender un poquito más. Entonces dice la palabra del Señor: por la fe. Diga conmigo: por la fe. Ya hemos hablado de la fe que se refiere a certeza, se refiere a convicción. ¿A qué más? A conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que lo lleva a uno a un entendimiento, ese entendimiento lo lleva a uno a santidad, porque cuando uno conoce, entonces se vuelve santo, ¿verdad? Porque la palabra santo define ¿qué cosa? A un apartado para, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, entonces nos va a estar, mientras más nosotros recibimos, hermano, porque el conocimiento, mientras más nosotros recibimos ese entendimiento por el Espíritu, esa revelación del Espíritu, entonces más nos vamos a acercar al Señor y nos vamos a ir santificando, nos vamos a ir volviendo santos porque nos vamos a ir apartando para Él. Pero ahora necesitamos, hermano, empezar a vivir esas obras de fe. Porque fíjese que la palabra dice que Él vino para darnos vida abundante y vida eterna.
La vida eterna la vamos a vivir en el nombre de Jesús cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Pero Él vino para darnos abundancia aquí. Cuando se habla de abundancia, por favor, saquemos de nuestro esquema mental por un momento el paradigma de entender, tal vez alguien dice, y ahora se buscó unas palabras domingueras, ¿verdad? Quita el pensamiento que le hace una barrera ahí de decir que cuando se habla de abundancia se habla de plata. Eso es la parte más superficial de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara cuando dice que si nosotros, lo voy a poner así, si nosotros buscamos ese reino donde abundan todas las cosas, primeramente, lo demás va a venir por añadidura. Entonces, dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios, diga conmigo, ofreció un sacrificio. En la versión 60 dice más excelente. Ahora, en esta otra versión, perdón hermano, no puse exactamente cuál era, pero dice que es un sacrificio excelente, pero le añade mucho más valioso que el de su hermano Caín. Entonces, aquí quiero yo hacer una aclaración, una comparativa y tal vez llamar su atención hacia esto. Caín no fue alguien que haya ofrecido algo feo, algo malo. Caín ofreció algo que estaba bien. Porque ahí dice que aún en la versión 60 dice que ofreció un más excelente. Ahora la situación es, más excelente, ¿a qué se refiere? ¿Ah? Que el que ofreció Caín estaba excelente. Pero el que ofreció Abel estaba más excelente. Ahora, aquí dice, y esta versión lo dice de una manera más clara, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente, pero mucho más valioso que el de su hermano Caín. Entonces dice, al Señor le agradaron las ofrendas de Abel y lo manifestó. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo lo manifestó? Siga leyendo ahí, por favor, aunque tenga la versión 60. ¿Ah? Ok. Lo manifestó, dice, dando testimonio. Dio testimonio de sus ofrendas. ¿Y entonces qué pasó? No, pasó algo más ahí. Esta es la situación, mire. Entonces, las ofrendas, estamos hablando de ofrendas. No se olvide que todo esto es por la fe. Entonces dice que dio, ¿qué cosa? Ofrendas. Dice que sus ofrendas fueron más valiosas. Es decir, les añadió un valor. ¿Qué más dice? Dice que entonces esas ofrendas, o por medio de esas ofrendas, alcanzó testimonio. ¿Testimonio de quién? De Dios. Testimonio de Dios. ¿Qué tipo de testimonio alcanzó? Entonces fue Dios. Fue Dios quien lo justificó. Por eso se cumple la Escritura cuando dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces quiere decir que cuando aquel hombre, Abel, Caín llevó sus ofrendas, eran excelentes, eran buenas,
Pero aquel hombre, Abel, hermano, también tomó de sus ofrendas. Tomó ofrenda, más bien, y tomó de entre lo que él hacía. Porque uno, hermano, era pastor y el otro era labrador. Si usted se da cuenta, en Adán estaban las dos cosas estando dentro del huerto. Lo único es que fuera del huerto todas las cosas se dividen. Entonces por eso le nació un labrador y un pastor. Casi, no digo, casi chuchos, ¿verdad? Ok, entonces nació uno que labraba y nació otro que pastoreaba. La situación está en que, hermano, este que pastoreaba pudo haber ofrecido cualquiera de los animales que tenía. Cualquiera. Y obviamente estaba llevando, porque fíjese que si usted se da cuenta, hermano, pues si quiere vayamos, ¿verdad? Mejor a las Escrituras. Vaya conmigo, por favor, a Génesis. Capítulo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, desde el 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo voy a leer en una versión que es la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, mire, hermano, qué interesante es, y por eso le titulé la ofrenda me define. No te define, sino soy yo. Y entonces viene este hombre y dice que le añadió ese valor a su ofrenda. Llegó, hermano, agarró de la ofrenda que estaba, claro, aquí hay que ver muchísimas cosas. Algunos hermanos exponen que la tierra había sido maldita y que entonces eran frutos de maldición y amén, está bueno, lo que usted quiera. Pero aquel hombre, Abel, si habláramos de que fueran malditos, también los animales habían sido maldecidos por causa de ellos. Pero fíjese que entendiendo tal vez esa situación, fue que por la fe, por la certeza, por la convicción que había en su corazón, él dijo, no puedo darle a Dios, bajo ningún punto de vista, solamente un carnero, un cordero, una oveja. Yo quiero darle de los primogénitos de las ovejas. Es decir, le quiero dar de los primeros frutos, y tal vez si alguien me puede buscar, me parece que es Proverbios 3, 6, si no estoy mal, donde habla y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de dar, trae al Señor, dice, u ofrece al Señor de tus primeros frutos, me parece que es. Si alguien lo puede buscar, no sé si es en Proverbios o Eclesiastés, tal vez usted lo puede buscar. Entonces, aquel hombre vino y añadió un valor, le puso algo más, porque él pensó, déjeme verlo así, analizó y dijo, Dios es el creador de todas las cosas. Dios merece toda honra, Dios merece toda gloria. Y entonces lo que yo voy a hacer es darle algo que sea aún mejor. 3:9, ¿qué dice? Por favor, hermano, leámoslo. Ahí léalo, por favor, con el micrófono. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Va, entonces, fíjese que, ¿por qué Proverbios lo habla? ¿Por qué el escritor de Proverbios? ¿Por qué lo dice?
porque se dieron cuenta que el primer hombre que ofreció un sacrificio al Señor le añadió a su fe, a su creencia, a su certeza, a lo que él sabía de Dios. Mire, hermano, esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque recuérdese que el Señor, hermano, es el dueño de la viña, es el padre de familia, es siempre el que aparece en todas las parábolas, que va a venir a pedir cuentas. Y entonces una de las cosas que tenía tenía aquel hombre al cual le dio uno, porque dice la palabra del Señor que a todos nos fue dada, hermano, una medida de fe. ¿Verdad que sí? Ahora, si lo comparamos, hermano, a lo que el Señor hizo en cada una de las parábolas, y voy a referir a esta específicamente, a la parábola de los talentos, cuando se los dio, dice que a cada uno también le dio según qué cosa, según su capacidad. Pero cuando la Biblia habla, y tal vez si alguien me puede, por favor, buscar ese verso, donde dice que el que profetiza, que lo haga según la medida de fe. Busque medida de fe y entonces ahí vamos a ver si ese que profetiza o dice otra cosa, pero dice que lo debe de hacer según la medida de fe. Allá lo tenés, léelo por favor, hermano. Amén. Es Romanos 12:3. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, piense con cordura, dice, según la medida de fe que el Señor repartió a cada uno. Pero hay otro pasaje donde dice, donde hablando de los dones, ¿qué dice? De manera que teniendo diferentes dones, Sí. según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok, entonces el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, fíjese que cuando nosotros profetizamos estamos declarando lo que puede venir hacia futuro. Y entonces ese hombre que le dieron uno solo, a todos les dio el Señor según la capacidad que tenían. Yo le voy a preguntar a usted en esta noche, y por eso quiero que lo vaya teniendo en su corazón. Hermano, ¿cree usted que Dios le ha dado dones? Bueno, por lo menos uno. ¿Cree que Dios le ha dado algún don? Ok, entonces le van a venir a pedir cuentas, nos van a venir a pedir cuentas, según esa medida que el Señor ha puesto en usted. Porque conforme a la medida de fe, así es como nosotros debemos de trabajar ese don. Y entonces, hermano, aquel hombre dijo al Señor, le dijo, yo sabía, y tal vez para no aumentarle, ¿verdad? Y busquémoslo, por favor, la parábola de los talentos. Pero ese hombre había tomado en su corazón, hermano, un concepto, tenía una convicción, lo voy a poner así, tenía una fe no apta, bueno, no una fe no apta, ¿verdad? Sino una fe que no había descubierto que le podía poner una medida, un valor extraordinario, el cual le permitiera llevar ese único talento a multiplicarlo, a trabajarlo y multiplicarlo. ¿Lo tiene alguien? Sí, leámoslo, hermano, por favor. Solo que fue lo que le dijo el hombre ese, el que tenía solo uno. Cuando le pidió las cuentas, le empieza a decir, creo yo sé que eres un hombre que recoge donde no ha esparcido, creo yo, y recoge donde no ha sembrado. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que sigas donde no... Miren lo que él tenía. Mire cómo había él concebido según la fe que él tenía, según la medida de fe que le habían dado. Lo que pasa es que no la puso al servicio de Dios.
sino que la trabajó en sí mismo. La convicción que él tenía no era con base en lo que su Señor era, sino en base o con base en lo que él era, de manera personal. Y ahorita le voy a explicar un poquito más. Sigamos. Dice, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjese que, lógicamente, hermano, perdone, haga un poquito de lógica. ¿Tiene lógica lo que le está diciendo? ¿Ah? No tiene ninguna lógica. Porque él estaba diciendo, ¿cómo? Perdón, hermano, ¿habrá alguien que recoja donde no ha sembrado? ¿Y qué otra cosa dice? Que donde no dice que ciegas donde no sembraste. Ciega donde no siembra. Y recoges donde no esparciste. Y recoge donde no esparció. ¿Y qué no acaso el Señor dijo? El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces el Señor va a recoger donde ha puesto, donde ha dado. Amén, amén. Ese hombre tenía tenía distorsionada su porción de fe. No lo conocía, no sabía. Por eso es necesario, y vuelvo otra vez a insistir, por eso es necesario que nosotros nos llenemos de fe. Amén, amén. ¿Cómo nos llenamos de fe? Oyendo la palabra, buscando la palabra, para tener exactamente el concepto, bueno, no el concepto, sino, llamémosle concepto porque no encuentro la palabra exacta, de lo que Dios es y cómo Él trabaja para con nosotros. Porque recuérdense que la fe para nosotros es como una semilla que tiene que ser cultivada. Entonces, mientras más conocimiento y más entendimiento yo tengo de Dios, tal como Él es, como las Escrituras lo dicen, entonces, hermano, mi fe se va aumentando. Y entonces, hermano, lo que Él es, su santidad empieza a ser un reflejo en mi vida. Y entonces los poderes que Él tiene se empiezan a manifestar en mi vida. Y la manera en cómo Él vive, entonces se empieza a manifestar en mi vida misma. Pero ese hombre no había escudriñado las Escrituras. Ese hombre no había indagado cómo era su Señor. Porque, oye, si lo hizo en una versión diferente. O sencillamente, hermano, agarró otros libros que no eran el libro de donde tuvo que haber sacado la información. Oyó a otros que no tenían conocimiento verdadero de su Señor. Entonces, esa medida de fe que le pusieron a él, la dejó enterrada. Y no la regó, no le siguió echando agua, no le siguió echando el conocimiento, no le siguió echando el entendimiento que necesitaba para desarrollar lo que él tenía. Era uno. El que tenía 5 los trabajó y dio otros 5, 100%. El que tenía 2 trabajó y dio otros 2, dio el 100% también. Pero ese que tenía 1, ¿qué tenía que hacer? Trabajar ese 1 y simplemente entregar 2. Eso era lo que Dios quería. Pero no pudo ni siquiera hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque no le añadió a su fe lo que el apóstol Pedro habla y dice. No le añadió virtud. Ni le añadió conocimiento. El correcto, por lo menos. Ni tampoco le añadió dominio propio. Ni tampoco le añadió, ¿qué otra cosa? Amor fraterno. Ni tampoco le añadió amor. Entonces, ¿qué pasó? Se volvió ocioso. Y no lo trabajó. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si lo que estamos hablando es de Abel.
Porque entonces Abel vino y, hermano, dice la palabra que él agarró lo mejor, el concepto que él tenía, donde indagó de Dios. Yo no sé si él se sentó a los pies de sus padres, hermano, y sus padres les empezaron a enseñar y les dijeron, bueno, nosotros estábamos en el huerto, pero pues sencillamente no obedecimos a la voz de Dios. Entonces lo que hay que hacer es obedecer a la voz de Dios, porque Dios lo que quiere es lo mejor de nosotros. Entonces ambos llevaron lo mejor. Pero yo creo que Abel, hermano, por la convicción de dar lo mejor, fue que le añadió un valor. Y dijo, bueno, yo tengo un buen ganado. Lo he cuidado bien, los cepillo, los baño, les doy el mejor pasto que pueda encontrar, los llevo a otros pastos para que los puedan agarrar. Pero no me satisface darle el mejor. Sino que aparte del mejor, le doy los que son primeros. Le doy lo más nuevo. Le doy lo que yo quisiera. Porque mira, hermano, en ese tipo de ese tipo de ganado, por ejemplo, las carnes más suculentas del ganado ovino, en este caso, son los más chiquititos. Cuando usted come, o cuando usted vaya a comer un día, carnero en este caso, ¿verdad? Lo más delicioso son los más tiernitos, que serían los recién nacidos. Pero no solo le dio eso, sino le dio los primogénitos, es decir, los primeritos que nacieron. Como en reconocimiento de que lo primero es para Dios. Y después entonces, Él nos da a nosotros con abundancia lo demás. Eso fue lo que Elías le dijo a la viuda. Haz como dijiste, ve y prepara la torta. Ve y haz con la harina lo que tienes que hacer, pero dame a mí primero. No le dijo dame todo el pan. No le dijo porque ella le dijo que solo iba a hacer una torta. Nada más, un pedazo de pan. Y que le iba a dar a su hijo y para ella y se iban a morir. Entonces le dijo, ok, está bien, no hay problema, hazlo tal como dijiste. Pero dame a mí primero. Entonces, hermano, y de ahí usted sabe que nunca escaseó. Cuando nosotros le vayamos a dar al Señor, démosle lo mejor y démosle lo primero. Cuando usted, hermano, y yo, porque eso nos define, las ofrendas nos definen a nosotros, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Jamás nadie se murió, sino por las ofrendas que entregaron. Jamás nadie tuvo, hermano, a nadie le quitaron el reino, sino por haber usurpado las ofrendas. A nadie le dieron lepra, sino al querer ofrecer dentro del templo, no siendo sacerdote. Entonces, nosotros debemos de aprender que las ofrendas, hermano, nosotros no las deberíamos de dar, y por eso dice la Biblia, que nadie dé, ni con necesidad, ni por necesidad, ni con tristeza. Mire, si usted y yo traemos nuestras ofrendas, hermano, y de repente abre usted su billetera, aquí ya se me van a caer por los papeles a mí, y usted ve que los billetes que tiene son de 20, de 10, de 5, de 1. Bueno, usted no va, gracias a Dios, pero la gran mayoría de veces, mucha gente saca el de a 1. Y por favor, no me vaya a malinterpretar. No me vaya a malinterpretar. De todas formas es una ofrenda. Pero ni es lo mejor, ni es lo primero. Ni mucho menos es lo grueso.
o la gordura? Porque fíjese que dice que ofreció lo más gordo. Ahora, yo me doy cuenta de algo, y es que recibió testimonio de parte de Dios, y Dios lo justificó, lo hizo justo, lo tuvo como justo, por la ofrenda que dio. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 12 del primer libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que Samuel le dice a Saúl, mejor que las ofrendas, la obediencia. Y poner atención, mejor que lo gordo. Entonces, fíjese que el Señor clasificó, porque dice, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. No dice que solo vio a la ofrenda. Primero vio a Abel. Entonces, Abel llevó su ofrenda. Hermano, llevó su ofrenda. Obedeció. Pero además de eso, puso atención en lo que tenía que hacer. Porque dice que llevó de la grosura de su ganado. Mientras que Caín no. Caín obedeció porque llevó su ofrenda. Pero la cosa es que no llevó de lo gordo de la ofrenda, de lo mejor de la ofrenda. Entonces no puso atención de cómo había que hacerlo. Ahora, aún más, si vayamos un poquito más, si usted quiere, vayamos un poquito más. Aquel ofreció, no puso atención, Caín, porque aunque ofrendó, la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Y lo sabía Adán, y lo sabía Eva, porque Dios mismo hizo sacrificio, porque dice que los vistió de pieles de animales. ¿Usted qué cree? ¿De dónde cree que sacó las pieles de los animales, hermano? ¿Ah? Pues de los animales, ¿no? No es una pregunta muy difícil de entender. Si los vistió de pieles de animales, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Matar a los animales. Porque eso derramó sangre. Porque fue lo que dijo el Señor. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, claro, esa sangre pues era nada más para cubrir los pecados. Pero aquellos hombres, Adán y Eva, les enseñaron a sus hijos a sacrificar, si no, no lo hubieran hecho. Pero Caín no puso atención. Déjeme pensar nada más, es un pensamiento muy mío. Yo creo que si él hubiera llevado uvas, a lo mejor el Señor se lo hubiera tomado en cuenta. Porque la uva es la que representa la sangre. Y además de eso, es la única fruta de la cual se habla, que lleva sangre. En cualquier término. Solo de la uva se habla que lo que contiene adentro, dicen, la sangre de la uva. De las demás frutas no. De las demás frutas es el jugo de la fruta, ¿verdad? Pero de la uva se dice la sangre de la uva. Y es un buen término. ¿Ah? La sangría. Bueno, también. Entonces, la situación es que este hombre añadió valor a sus ofrendas. Entonces, mire, hermano. Y ahorita voy a empezar, ya después de esta breve introducción, yo quiero empezar a desarrollar el asunto. La cosa es que dice que él, entonces, obedeció, pero además de eso, puso atención. ¿Qué tenía que ofrecer? ¿Cómo tenía que ofrecerlo? Mire, nada le costaba a Caín llegar con Abel y decirle, dame unos de tus borregos, de tus cachorros, de los que están ahí. De alguna manera yo te lo puedo pagar, yo te doy frutas, te doy verduras, lo que tú quieras, a cambio de uno de esos porque voy a ir a ofrecer. Pero él no puso atención. Entonces la fe está íntimamente ligada con poner atención.
Así que si usted, aunque se esté durmiendo, pero su espíritu está recibiendo, espero que ponga atención su espíritu. Porque es necesario que pongamos atención. Cómo Dios quiere las cosas. No como yo quiero hacer las cosas. Porque usted puede tener una buena intención de hacer, pero Dios no se basa en las intenciones. Dios se va, por buenas intenciones. Por buenas intenciones hay un montón de gente en la cárcel. Por buenas intenciones hay gente muerta también. Yo, en el tiempo que he estado trabajando ahí, donde estoy trabajando, hermano, hace algunos años atrás hubo un incidente bien feo ahí en la mera esquina de donde nosotros trabajamos. Un tipo loco se dejó venir, saber con cuántos estupefacientes metidos. Traía 2 niños atrás y venía chocando un montón de carros. Al llegar al semáforo de la esquina donde yo trabajo, ahí se pasó llevando a una persona recién venida creo de Irak. Ahí lo mató en el golpe. Reaccionando, no sé si él tal vez en su locura iba jugando esos juegos del carro, de los carros, ¿verdad? Que chocan y se levantan, ¿verdad? Y siguió acelerando, le pegó a otro carro todavía y lo dejó pero como un acordeón. Esas personas gracias a Dios no se murieron. Cuando dio vuelta quedó del otro lado. Los 2 niños que venían atrás no se mataron y un muchacho que venía atravesándose oyó los gritos de los niños. Y cuando oyó los gritos de los niños llegó, hermano, y con buena intención de sacarlos. El otro viene, agarra un arma que tenía ahí y lo mató. Fue una situación pero terrible. Por eso le digo, hay gente que tiene buena intención. Pero para el Señor las buenas intenciones no cuentan. Para el Señor lo que cuenta es la obediencia y haber puesto atención de cómo quiere Él que las cosas se hagan. Entonces, la fe que nosotros tenemos que tener es obediencia y haber puesto atención. Mire, cuando el Señor habla de aquel hombre, centurión, y le explica al centurión y le dice, Señor, yo tengo gente, yo estoy bajo autoridad. Y yo tengo gente bajo mi autoridad. ¿Sabe que ahora que lo analizo un poco más, ¿verdad? Porque cada día encuentro nuevas cosas en la Escritura. Pero ahora que lo analizo, ¿de qué estaba hablando él? Tal vez le hice mal la pregunta, sí es cierto. Pero, ¿él qué era? ¿Ah? Pues era una autoridad en el ejército. Era una autoridad en el ejército. Y usted sabe que si de algo se basa el ejército, es en que la gente ponga atención y sea obediente. Y ellos cumplen órdenes. Ellos no están preguntando. Hermano, si hasta en las películas, ¿verdad? Que ha visto usted, o no ha visto ninguna película, ahora ninguno va a ver nada, ¿verdad? Ahora va a decir que no mira televisión ni va al cine. Pero está bien. Va en las películas que yo he visto, pues, de la guerra. Cuando alguno de los soldados, con buena intención, no quiere hacer algo, su superior le dice, soldado, las órdenes no se discuten, se cumplen. Eso es lo que ellos dicen. Las órdenes del superior, vaya a matar a esos 20 que están ahí. El soldado llega y los agarra y se los despacha. Porque él lo que hace es cumplir órdenes, según lo que le dijeron. ¿Cómo quiere que los mate? ¿De uno por uno o a todos juntos? Sería la única pregunta que cabría. ¿Por qué tiene que seguir órdenes? Pero tiene que hacerlo conforme a las órdenes que le dieron. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia dice que nosotros estamos enlistados en un ejército. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros sucumbimos, hermano? Es decir, fracasamos ante las tentaciones.
Porque tal vez si seguimos órdenes, pero no las hacemos conforme nos dijeron que había que hacerlo, porque no pusimos atención. Hermano, ¿cómo me vine a casar con este impío? Hermano, no, él me dijo que cuando nos casáramos iba a ir conmigo a la iglesia. Sí, pero la Biblia dice que ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? Ninguna. Si te lo habíamos dicho. No me gusta decir que te lo dije, pero te lo dije. Las Escrituras te lo dijeron. Te dimos el consejo. Te dijimos que no te iba a ir bien, punto. Porque la Biblia así lo declara. Entonces, ¿para qué viene a llorar? Ahora ya no viene a la iglesia. Ahora le va mal. ¿Por qué? Porque se casó. Que según la palabra dice que es el estado más hermoso en el que uno puede vivir. Pero hay que poner atención cómo se llega a ese estado. Esa es la situación. Entonces, usted como cristiano o como cristiana, si es soltera, busque a alguien. O si es viuda, va, bien, se puede. Porque las viudas de 59 años para abajo se pueden casar, man. Pero ¿sabe una cosa? Siempre y cuando, dice la Biblia, sea en el Señor. Bueno, y de ahí habría que ver un montón de requisitos también, ¿va? Pero por lo menos uno de los requisitos es, no se vaya a casar con uno que vive en las tinieblas. Ya sabe que le va a ir mal. Pero pastor, mire, yo le estoy hablando del Señor y yo sé que se va a convertir. Sí, ya lo convirtió en su novio para empezar. Después lo va a convertir en su esposo, pero después él la va a convertir en una zarabanda, ¿va? Porque le va a meter unas arrastradas. Entonces, la fe es, ¿cómo llegamos a la justificación? No de parte de los hombres, sino de parte de Dios, a través de la fe. Entonces, cuando el Señor compara la fe y dice, yo no he hallado fe en Israel como la de este hombre. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo no me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta, estaba diciendo el Señor, si quiere, yo lo estoy parafraseando. Yo me he dado cuenta que con todos los que les hablo, les digo que hagan algo y no ponen atención de cómo hay que hacerlo. Que la Biblia les enseña. Sí lo hacen, pero lo hacen mal. Lo hacen como quieren, no como las Escrituras lo dicen. Entonces, ahí tenemos que analizar un montón de cosas, hermano. Toda la palabra está puesta para que nosotros alcancemos la justificación de Dios. Ahora, cuando habla de ofrendas, por ejemplo, capítulo 12 del libro de Romanos dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad que sí? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué valor le añade usted a la presentación de su persona cuando viene aquí? Ay, hermano, pues yo vine porque pues, si no, el pastor nos regaña. Yo no lo voy a regañar. No, es que si no después nos sientan. No, hermano, es que lo que pasa es que yo vengo porque mis papás quieren que yo vaya, porque si no, no me dejan salir mañana. No me dejan ir al cine. No, hermano, es que lo que pasa es de que yo vengo porque pues no tengo a otro lado que ir. Yo vengo porque estaba pasando ahí todos los canales en la televisión con los 550 que tengo ahí, pero nada, me llamó la atención, así que me vine. ¿Usted cree que esa es una ofrenda agradable? Si la Biblia dice que no hay que dar ni con tristeza ni por necesidad. Cuando usted venga a ofrecerle algo al Señor, ofrézcale lo mejor. Porque si no, corre dos riesgos. Una, de volverse homicida como Caín. Porque va a empezar a criticar a todos los demás. Ay, sí, cómo danza. Yo danzo mejor que él.
el pastor cómo predica. Esa prédica ya la oí yo hace 20 años. Esa la sacó de con hermano Mario. Eso lo predicó el pastor fulano de tal hace 3, 4 días. Sí, pero por lo visto solo lo oyó como yo ver, ¿va? ¿Cómo presentas tú tu ofrenda cuando vienes? ¿Cómo presentamos nosotros nuestra ofrenda? Esa es la situación. Cuando vienes a adorar al Señor, ¿cómo le adoras? ¿En el tiempo de la adoración? ¿O en el tiempo de la palabra? ¿O en el tiempo de cuando hay que cantarle al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Fíjese que por eso le decía que hoy a mí me sorprendió, sinceramente me sorprendió el Señor, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo veía hoy, ahorita, mientras que cantábamos, ya al final, antes de empezar, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, esto es lo que yo te quería enseñar. Cómo cada uno trae su ofrenda. Yo no voy a decir si estaba bien o no. Eso fue lo único que el Señor habló a mi corazón. Pero, ¿qué hacemos cuando hay júbilo? ¿Usted cree que esa es una ofrenda? Bueno, es una ofrenda. Pero la pregunta es, ¿tiene un valor más excelente? ¿Es una ofrenda que lo hace alcanzar a uno testimonio de Dios? ¿Que ofreció algo mejor? Hermano, yo vine porque pues hoy me toca tocar. Hoy me toca servir. Hoy me toca estar allá con los niños. Por eso vine. Yo hoy vine a ver si usted terminaba más temprano, pero por lo visto no, así que ya me voy. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo? Va, entonces me quedan 3. Hermano Abel, y se lo vuelvo a decir otra vez, se lo vuelvo a leer aquí. Mire, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente, mucho más valioso que el de su hermano Caín. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel y lo manifestó aceptándolo como justo. Y fíjese que cuando uno es manifestado como justo, ¿sabe qué hace? La Biblia dice que el justo es librado del día malo. ¿Qué días son los que vienen? Días malos. El día grande y terrible del Señor, hermano. Es un juicio para el mundo. Pero si nosotros a través de las ofrendas nos podemos justificar delante de Dios, cuando ofrecemos una mejor ofrenda. Cuando usted no solo viene, hermano, y echa por echar y decir, ahí está, sino cuando el Señor, porque lo primero que va a analizar el Señor es esto, mire, su corazón, ¿cómo lo doy? Le voy a poner unos ejemplos nada más y con esto voy a ir finalizando. Solo le voy a leer Hebreos 11:4 en la versión EUNSA. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas. Y por la fe, aún después de muerto, todavía habla. Era lo que hablábamos. Las obras siguen con uno. Por eso sigue hablando. Las obras de la fe, como lo hizo. Entonces yo apunté aquí, las ofrendas son una parte tan importante que a través de las Escrituras podemos ver que en medio de las o por las mismas fueron definidos como justos o infieles o injustos aquellos que las presentaron. Y le voy a poner nada más un par de ejemplos. 2 Corintios 9:5 dice, por tanto, y esto es bien tremendo, por lo que está sucediendo en la actualidad, y usted se va a dar cuenta. Por tanto, tuve por necesario, dice el apóstol Pablo, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, hablándole a los corintios, y van para allá, para Corinto, y preparasen primero vuestra generosidad, es decir, una ofrenda, la ofrenda antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahora, en otra versión dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, entre paréntesis dice bendición, la ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia.
Y entonces eso me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay un ofrecimiento de lo que Dios puede hacer si usted trae. Entonces me di a la tarea de ir y ver la palabra codicia. Y le quiero leer nada más esto. Codicia viene del griego pleonexia, que significa codicia, avaricia, deseo de conseguir mejoras. ¿Cómo traes tu ofrenda? Pues, gracias a Dios, aunque no le dije que no me contestara, no me contestó. Ni quiero que me conteste. Señor, es que tú sabes que yo necesito, Señor, necesito que me abunde la plata porque este mes sí no tengo para pagar la renta. Mire, yo creo, y entre paréntesis lo digo, la gente que anda rascando para pagar la renta, no tiene una buena administración para empezar. Pero segundo, no utilice esos métodos con el Señor. Porque no se trata de venir y, bueno, Señor, estos son los últimos $100 que tenemos, Señor, así que voy a meter 100 para que tú me des 1000, porque eso es lo que tengo que pagar de renta. No, Señor. Esa no es la ofrenda que agrada al Señor. Esa no es la ofrenda que justifica. Esa no es la ofrenda que da testimonio de parte de Dios. Y entonces, dice acá. Perdón si me paso trayendo a alguien, hermano, o a varios. Pero esa es mi intención. Se traduce como exigencia en algunas, o mezquindad o tacañería. Eso es lo que la palabra dice, según lo que es pleonexia. Pero usted puede encontrar. Entonces lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo es, yo no quiero que ustedes cuando nosotros lleguemos y nos vayan a dar su ofrenda, sea para que entonces Dios se los multiplique. Sus ofrendas tienen que ser no esperando nada. Mis ofrendas tienen que ser no esperando nada. Si eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Él se ofreció por nosotros. No esperando, perdóneme hermano, no esperando que ni usted ni yo viniéramos a sus pies. Que Él haya tenido misericordia de nosotros, hermano, y de alguna manera se nos hayan abierto los ojos espirituales y digamos ahora, Señor, venimos porque te queremos agradecer lo que hiciste por nosotros. Eso es diferente. Pero el Señor no estaba esperando que le aplaudieran ni que le dijeran, wow, qué tremendo sacrificio, porque mucha gente dice eso. Qué tremendo sacrificio, pero no se vuelven al Señor. Eso fue lo que pasó con los leprosos también. Vayan, presenten su ofrenda, les dijo el Señor, tal como Moisés les dijo, y en el camino fueron sanados. Pero solo uno regresó para agradecer la bendición. Déjeme decirle que dos cosas sucedieron ahí. Una, el Señor les dijo, obedezcan a la ofrenda. Vayan y presenten la ofrenda. Pero el milagro realmente de la sanidad la hizo el Señor. No el presentar su ofrenda, porque a lo mejor habían presentado ofrenda otras veces y de todas maneras seguían enfermos. Pero solo uno reconoció que había que regresar a agradecer. Hechos 5 del 3 al 10, usted puede ver otra ofrenda. No lo busque, solo se lo voy a leer nada más para que usted se dé cuenta. Hechos 5, ¿qué le dije? Del 3 al 10. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Esto era una pareja que habían convenido en vender un terreno y dar de ello a la iglesia. Entonces dice, mientras estabas sin venderse, no te pertenecía, no era tuyo. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió ahí. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron.
Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Por eso le digo, las ofrendas nos definen. Cuidado cómo nos ofrendamos. Cuidado la manera en que ofrendamos. Es necesario que cuidemos cómo ofrendamos delante del Señor y cómo venimos aquí para ofrecernos nosotros mismos. Porque yo entiendo algo ahora. Si nosotros empezamos a practicar mal las ofrendas, entonces puede hacer que de repente empecemos a tomar café con pan con algunos. Porque esa es la costumbre de cuando se muere alguien allá en mi país. Tengamos cuidado de cómo nos ofrendamos y de cómo traemos nuestras ofrendas. No presentemos al Señor, no seamos nosotros, hermano, ¿cómo se dice? No tengamos a Dios por agiotista. No tengamos a Dios por prestamista. Él nos da por su gran misericordia. Pero sabe una cosa, lo que ve el Señor es a Abel y a su ofrenda. Lo que Dios ve es a usted y a nuestra ofrenda. Y todo eso, ¿sabe cómo? Por la fe. Solo por la fe se puede ofrecer lo mejor. Solo por la fe me puedo ofrecer yo de tal manera. Alguien me contaba una anécdota, una experiencia, lo que usted quiera, de una persona que le gusta, que le es placentero jugar fútbol. Un deporte, pues, para no decir que solo el fútbol, ¿verdad? Pero se dedica a tal grado, hermano, que le pone todo su interés a aquello. Se dedica a saber cómo van los equipos, se dedica a entrenar gente, se dedica a jugarlo, se dedica a saber las reglas, todo se dedica. Y lo hace con ese deseo, con esa pasión, con ese ímpetu. Y sus resultados, pues obviamente en un momento dado se van a dar. Si nosotros pudiésemos ser así con la fe, por eso el Señor dijo, si la fe que es como un grano de mostaza en tu vida, tú le pusieras ese ímpetu, le pusieras esa convicción, ese anhelo, ese deseo, esa manera de presentarse, moverías montañas. Pero a veces nos presentamos tan desganados, hermano. Bueno, no usted, pues. A veces nos presentamos como otra vez día viernes, otra vez culto, otra vez vamos a ir a la iglesia. Bueno, lo único bueno es que al final tenemos cafetería y podemos comer bien. Yo espero no sea su caso. Yo lo único que le puedo decir es que este hombre Abel, sus ofrendas lo justificaron. Sus ofrendas lo salvaron. Sus ofrendas, hasta la fecha, siguen hablando de él. Hace bien esta noche. ¿Usted quiere empezar a experimentar los poderes de la vida eterna? Con los que dijeron amén, les voy a dar esta clave. Empiece a ofrendarse bien y empiece a ofrendar bien. Yo creo que vamos a tener que poner un poco más de interés
en